Hola, hola, muy buenos días. Hoy hablaremos sobre la crisis económica de Honduras. El tema es bastante complejo, así que espero que disfruten bastante de este tema a tratar a continuación. Su principal sector económico es la agricultura, la minería y la maquila. Esos son sus tres principales sectores económicos. Como ven, lo que nosotros observamos es que nuestra economía ha sufrido grandes golpes a través de la historia, y más con el golpe de la pandemia, el golpe de estado del 2009 y muchos otros factores a lo largo de la historia. Nosotros vemos grandes caravanas que se van de nuestro país buscando una mejor oportunidad. El precio de los combustibles, que se hacen protestas a cada rato por eso, pidiendo que se logre bajar ese precio. El salario mínimo no sobrepasa ni los $400, lo cual es muy lamentable, y por ende eso afecta a muchos otros sectores. Si afecta al sector de economía, también afecta a muchos otros sectores, como el sector de educación, el sector de salud. Todos esos sectores los vendría afectando también. La deuda externa inicialmente fue de $1 millón en el año de 1911, cuando era presidente Miguel Rafael Dávila Cuéllar, con los bancos franceses e ingleses, para poder construir el ferrocarril. Entre 1924 y 1929, el presidente Miguel Paz Barahona cancela la deuda con Inglaterra. Lo canceló mediante el contrato Alce-Roquín. En el año de 1935, la deuda externa ya rondaba entre los 20 millones, la cual fue pagada por el gobernante Tiburcio Carías Andino. La deuda externa en el año de 1970 era de más o menos $50 millones, e incluso en una década la deuda externa creció hasta los $560 millones, una gran cantidad. Para el año 2007 la deuda externa era más o menos de un aproximado de $3.000 millones. Así que bien, la deuda externa hasta la actualidad es de $16.000 millones. En eso ronda la deuda externa actualmente, en este año 2022. El golpe de estado del 2009 tuvo un enorme impacto económico en Honduras, que fue el 28 de junio del 2009, cuando en ese entonces era el presidente Manuel Zelaya Rosales. El descrecimiento del Producto Interno Bruto fue bastante enorme. Aumentó mucho el desempleo y incrementó la pobreza. Ahorita, en años recientes, en el 2020, a inicios de la pandemia, también fuimos bastante golpeados en el sector económico y en muchos otros sectores, porque redució el turismo. Hubo un aumento, una disminución drástica del turismo, lo cual el turismo es una de las entradas en la economía hondureña. Como bien sabemos que llega bastante extranjero, llega siempre a Islas de la Bahía, a Roatán, a conocer, porque son sectores turísticos bastante hermosos, llegan a Tela o cualquier X lugar del país. Aumentó mucho más la tasa de desempleo en nuestro país, producto de la misma pandemia. También muchas personas también dejaron de estudiar
tocando aquí este tema, dejaron de estudiar por motivos de la pandemia, ya que no todas las personas tenían los recursos suficientes, por lo cual el índice de pobreza fue aumentando. Más los huracanes, los dos huracanes, el huracán Eta y Iota, la economía se contrajo a un 8,5% aproximadamente. Muy bien, entonces podemos resumir, podemos concluir con todo esto en que la economía de Honduras sí se encuentra en una crisis o no se encuentra en una crisis. Básicamente sí se encuentra en una crisis. La deuda externa, remarcando los datos anteriores dados, la deuda externa ha aumentado bastante, los precios de la canasta básica, el salario mínimo, que es un problema. Todos los golpes que hemos recibido, la pandemia, muchos golpes a través de la historia. Los gobiernos, pues muchas veces los gobiernos pues se olvidan del pueblo y solo miran sus intereses personales, y pues nosotros salimos afectados. Entonces sí podemos decir que sí nos encontramos en una crisis económica. Nuestra economía se encuentra rozando el suelo, ya casi, técnicamente rozando el suelo. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos a la próxima.